Romanos capítulo 12. Vamos a leer Romanos capítulo 12, vamos a leer versos desde el 9 hasta el versículo 12 para ponernos en contexto y de una vez introducirnos al verso que nos toca en esta mañana y después vamos a orar. Romanos capítulo 12, versos 9, 10, 11 y 12. La palabra de Dios dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Oremos. Buen Dios, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio, por la gran bondad que nos has dado de poder reunirnos en este lugar. Señor, ayúdanos a apreciar la bendición que tú nos das hoy y aprovechar también este tiempo que viene para la predicación de tu palabra. Tú sabes, Señor, que tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes lo que cada uno de nosotros está atravesando en esta hora. Y también, Señor, tú eres el único que tienes la solución. Y, Señor, tú mismo dijiste en tu palabra que la única solución está en ti y en vivir de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y te ruego, Señor, especialmente, porque hoy hagas en nosotros con mayor solicitud, con mayor fuerza, el aplicar tu palabra a nuestros corazones y que nosotros podamos vivir por ella. En tus manos nos quedamos, Señor, para escucharte a ti, no a Daniel Montero, a ti, Señor. Queremos escucharte a ti, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el verso que nos toca hoy es el verso 12 de Romanos capítulo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Este versículo quise leerlo antes de orar porque creo yo que es como parte de esta sección que estamos viendo dentro del capítulo 12. La sección general, ya les he repetido en muchas ocasiones, lo vuelvo a decir, es la sección práctica. Pablo ya ahora pasó de exponer ampliamente y creo yo muy completamente toda la doctrina de la salvación, de la gracia del Señor para con nosotros, y ahora nos dice entonces cómo hemos de vivir prácticamente. Una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que la vida cristiana no es una teoría. La vida cristiana no es solamente una filosofía, una cosa que anda en la mente y que nosotros pensamos. La vida cristiana, como se ha dicho bien en muchas ocasiones, es un estilo de vida, es práctica. Y Pablo, como yo les he dicho también, escribe estos primeros 11 capítulos y llega a Romanos 12, y no es que ahora Pablo dice, ahora sí que más pongo en mi carta, sino que quizá podríamos decir, y lo he escuchado de algunos comentaristas, que Pablo escribe todos los primeros 11 capítulos para llegar a este capítulo específicamente. Porque al final de cuentas, cuando lleguemos delante de la presencia del Señor, no va a ser tanto lo que yo sabía, sino de lo viví, lo practiqué, lo puse por obra. Entonces estamos en esta sección del verso 9, donde Pablo inicia una serie de mandatos directos y tal vez pone como fundamento, creo yo, el verso 9, donde dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El verso 10 creo que viene directamente con esa primera frase, porque el verso 10 nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Nos manda a que ese amor en general, que debe de ser sin fingimiento, ese amor cuando lo aplicamos directamente a los hermanos en la fe, tiene que ser un amor muy, valga la redundancia, fraternal. Debe de ser muy unido, debe de ser un amor que tiene una relación estrecha. No es un amor al que nosotros vamos a tener con cualquier otra persona, es un amor realmente verdadero. Ese amor se demuestra
cuando en cuanto a honra nos preferimos los unos a los otros, cuando no ponemos por encima nuestros gustos, nuestras necesidades, sino que deseamos honrar a las demás personas, darle el valor que las demás personas tienen. Y la semana pasada empezamos a ver en el verso 11 específicamente, que yo creo que también se deriva entonces del verso 9 en cuanto a aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Qué es lo malo que debemos de aborrecer? La pereza. No debemos de ser perezosos, nos dice el verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y debemos de amar el bien, buscar el bien como fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero yo quiero traerles un argumento que yo traje al inicio de mi predicación la semana pasada, porque quiero ponerlo de nuevo sobre la mesa y que pensemos en eso, porque hacia eso vamos a llegar y más claramente en este verso. Y es el argumento de que nosotros no podemos recibir las bendiciones o los beneficios de la vida cristiana si no vivimos la vida cristiana. Esto es que, como yo les dije, tenemos una teoría de vida cristiana. Pablo nos dice, por ejemplo, en Romanos 8, verso 37, que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Pero esto no es solamente una teoría, esto no es solamente una filosofía, esto es vida cristiana, estos son hechos, estos son realidades, somos más que vencedores. Pero no podemos vivir estas victorias que podemos obtener y tenemos en Cristo si no vivimos la vida cristiana. Eso, como yo les decía la semana anterior, Pablo introduce el capítulo 8 diciendo que para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación, para los que no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu. ¿Qué es vivir conforme al Espíritu? Es vivir la vida cristiana en la práctica. Entonces, lo que estoy queriendo demostrar es que estos consejos, y no voy a decir solamente consejos y mandatos prácticos que Pablo está dando a nosotros, debemos de ponerlos en práctica sabiendo que no solamente estamos obedeciendo y agradando a nuestro Señor, sino que vamos a traer los beneficios que toda la vida cristiana trae sobre nosotros, todas las promesas del Señor Jesús, todas las bendiciones que con la vida cristiana traen, y eso es lo que estamos viendo. La semana pasada veíamos en el verso 11 específicamente, en lo que requiere diligencia, no perezosos, y decíamos que es absurdo pensar que alguien va a recibir réditos, va a recibir riquezas o va a recibir algún tipo de beneplácito si es un perezoso. Proverbios nos describe claramente al perezoso y nos dice que los perezosos son aquellos a los cuales les llega la pobreza como un caminante, aquellos que van a tener sufrimiento, aquellos que van a tener, inclusive podríamos llegar a pensar hasta el tema de maldición. ¿Recuerdan el pasaje en Mateo que vimos cuando Jesús da sus talentos a los diferentes tres personas? Jesús cuenta la parábola de los talentos, da los talentos y al siervo negligente y perezoso, ¿qué fue lo que le pasó? Le echaron a las tinieblas de afuera. Vimos también entonces que en lugar de ser perezosos, debemos de ser fervientes en espíritu, debemos de ser diligentes de tal manera que nuestra actitud se pueda ver como una actitud diligente, una actitud que sea ardiente, es la palabra que inclusive utiliza Pablo. Y todo eso debe ser canalizado en el servicio al Señor, porque todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea que comamos o bebamos, debemos de hacerlo para la gloria de Dios, debemos de hacerlo para el servicio de Dios. Vea que ni siquiera es para el servicio de nosotros mismos, y aquí quiero hacer una aclaración importante. No vamos a vivir la vida cristiana con el objetivo de que nosotros recibamos la bendición únicamente. Si lo hacemos de esa manera, estamos teniendo una motivación incorrecta y no va a ser agradable delante de Dios. Vamos a vivir la vida cristiana porque queremos agradar a nuestro Señor, sabiendo que uno de los grandes beneficios va a ser los beneficios, las bendiciones que vienen a través de la vida cristiana. Entonces llegamos al verso 12. Y vuelvo a repetir la frase: no podemos obtener los beneficios de la vida cristiana si no vivimos la vida cristiana. Y yo quiero que veamos esto de una manera tan clara en este versículo 12, que nos da 3 mandatos más. Y oiga la palabra mandatos: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El primero entonces es gozosos en la esperanza.
Antes de entrar a ver eso, quiero que veamos la conexión. Esto no es un pasaje aislado, está dentro del contexto que hemos estado viendo. Pablo ya nos dijo en el verso 11 que debemos de tener diligencia, que no debemos de ser perezosos, que debemos de servir al Señor. Y a eso tenemos que añadirle algo más. Tenemos que añadirle el tema de que ahora tenemos que gozarnos y tener nuestro gozo en algo. Y ese gozo nuestro debe de ser en la esperanza. Esto podríamos decirlo para no ser perezosos, para ser diligentes, para servir al Señor en todo, necesitamos un motor, algo que nos impulse adelante. Y ese motor creo yo que es este que se menciona en el verso 12, gozosos en la esperanza. Esta palabra gozosos, en el original griego, que fue en el que fue escrito el Nuevo Testamento, es un verbo, y tiene un verbo que tiene dos particularidades. Es un verbo que está en tiempo presente y es un verbo que es activo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si es un verbo, quiere decir que demanda una acción. No es algo que sea simplemente que se menciona como un adjetivo, como un sustantivo, las otras partes de la oración que no requieren la acción que requiere un verbo. Es un verbo, entonces requiere acción, es una acción que es presente, no es algo que pasó, ni algo que pasará, es algo que tiene que ser en el presente. Y es algo que dice activo. No es una acción que yo recibo, sino más bien una acción que yo debo de hacer. Entonces cuando habla de gozosos, quiere decir que nosotros debemos de tomar acción en ello. Quiere decir que nosotros debemos de activamente gozarnos en el presente. Eso es lo que está queriendo decir, gozosos en la esperanza. Ahora, ¿qué es gozarse? Y creo que es importante aclarar eso. ¿Qué es gozarse? Porque ya sabemos, es una acción que debe de tomarse en el presente y con actitud. Pero ¿qué es gozarse? Gozarse no es necesariamente sinónimo de reír, como algunas personas podrán decir. Hay personas que pueden estar gozosas y estar llorando. Hay personas que pueden estar gozosas y pueden estar tristes. Gozoso no es necesariamente sinónimo de risa. Gozo o gozarse más bien es un sinónimo de una complacencia, de un agrado, de tener un contentamiento. Yo puedo entonces estar con mi semblante lleno de lágrimas y con mi cara inclusive verse triste y aún así tener un contentamiento, tener una complacencia. Eso es gozo. Esta misma palabra aparece en otros lugares en la Biblia. Entonces cuando nosotros vemos una palabra que aparece en otros lugares en la Biblia, nos ayuda a entender mejor. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18 y verso 13, cuando Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida, si recordarán, dice el verso 13 que acontece que cuando el hombre encuentra a su oveja, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Hay un regocijo. Aquí la palabra se traduce como regocija. Es un regocijo. En 1 Corintios capítulo 3 y verso 6, dice que el amor no se goza de la injusticia. Podríamos también traducirlo, no se complace de la injusticia, no se agrada de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces esta palabra, como les digo, quiere ver una complacencia, un agrado. No es necesariamente que aquí Pablo está diciendo gócense en la esperanza y que lo quisiéramos decir como un sinónimo de que continuamente estén en una pura risa. No es eso lo que está queriendo decir Pablo. Gozosos en la esperanza es que tengan una complacencia, que tengan un agrado, que su contentamiento esté en una cosa. ¿Y qué es en la cosa que Pablo dice que debemos de gozarnos? En la esperanza. Aclaremos algo, porque creo que aquí hay muchas cosas que debemos de estar aclarando. Antes de ver específicamente qué es esperanza, yo quiero que veamos qué es lo que Pablo está diciendo que no debemos de gozarnos en. Pablo aquí no está diciendo que nos gocemos en las circunstancias o en nuestra situación actual. Hay muchas personas que tienen su gozo, que tienen su complacencia, que tienen su agrado en su situación actual. Tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, tengo un buen matrimonio, hasta los perros me sonríen y eso ya es mi gozo, esa es mi complacencia. Pero ¿qué pasa si ponemos nuestro gozo y nuestra complacencia en la situación actual? Esa situación actual puede terminarse de repente.
Hay personas, y Pablo tampoco está diciendo aquí que debemos de poner nuestro gozo, nuestra complacencia, nuestro contentamiento en las personas, porque las personas, déjeme decirle algo, son pecadores y fallan. Y aquí también, a la luz de lo que Jaime dijo en la mañana, creo que es importante hacer la aclaración, porque Jaime dijo que el esposo debe tener su contentamiento en la esposa, y yo creo que eso es cierto. Pero si el esposo tiene su contentamiento en la esposa y no tiene su contentamiento primariamente en la esperanza, va a fallar. Porque podemos, esposos y esposas, podemos tener nuestro contentamiento en nuestra esposa y esposa en su esposo, únicamente si tenemos primeramente nuestro contentamiento en la esperanza. Nuestro contentamiento tampoco debe de ser en cosas materiales. Pablo no está diciendo, tenga su contentamiento en ese carro último modelo que usted tiene, o tenga su contentamiento en esa casa. Si tenemos nuestro contentamiento, nuestro gozo, ya sea en las circunstancias, ya sea en las personas, ya sea en las cosas materiales, déjeme decirle que esas cosas van a fallar. Van a fallar. Aquí entonces lo que Pablo está diciendo es que debemos de tener nuestro gozo, gozarnos en la esperanza. Ahora sí, ¿qué es la esperanza? La esperanza no es un lugar. La esperanza en la Biblia siempre está relacionada con el fin de los tiempos y nunca con nada que vaya a pasar en esta era, en esta época, en esta tierra. Y quiero eso dejárselos bien claro, porque si nosotros ponemos nuestra esperanza en algo de esta era, en algo de esta época, en algo de esta tierra, tiene que ser en circunstancias, en personas o en cosas materiales. Nuestra esperanza es fuera de este mundo. Por darle dos ejemplos que están dentro de nuestra misma carta, la que hemos estado estudiando, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 8, versos 18 al 25. Romanos capítulo 8, versos 18 al 25. Aquí Pablo nos aclara de qué se trata esta esperanza, al menos a nivel general. Dice Pablo en capítulo 8, versos 18 al 25. Voy a leerlo, no voy a dar mucho comentario sobre él, porque lo que quiero es que veamos de qué se trata la esperanza que Pablo está diciendo aquí, a nivel general, y luego vamos a profundizar. Verso 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esta esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta es la esperanza a la que Pablo está diciendo. Pablo ya nos explicó en capítulo 8 cuál es la esperanza. Ahora Pablo está diciendo gozosos en la esperanza. Gócense continuamente en la esperanza. Y todavía si vamos más atrás, Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De modo entonces que la esperanza, mis hermanos, no es nada que vaya a acontecer en esta tierra, no es nada que vaya a acontecer en estos tiempos, sino estamos viendo cosas sobrenaturales, estamos viendo cosas fuera de esta tierra, fuera de esta época. Entonces usted me dirá, Daniel, ¿qué implica esta esperanza? Porque yo creo que es importante que entendamos, cuando Pablo nos dice gozosos en la esperanza, tenemos que estar continuamente gozosos en la esperanza. Creo que es importante que veamos cuál es esta esperanza. Primero que nada, lo que implica esta esperanza es la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es eso algo digno de gozo?
Tito capítulo 2, verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo primero y más importante de nuestra esperanza es la próxima venida de nuestro Señor y Salvador. Eso es lo primero y más importante. Tanto que así Pablo en 1 Tesalonicenses 1:3 le llama la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos nuestra Biblia y llegamos a Apocalipsis capítulo 22, ¿cuáles son las últimas palabras que podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 22, verso 20 específicamente? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Porque esa es la primaria cosa de nuestra esperanza. Si ponemos nuestra esperanza en las cosas pasajeras, en las cosas temporales, déjeme decirle que lo va a defraudar, pero si lo ponemos nuestra esperanza en que Jesucristo un día vendrá, es algo que es ciertísimo y que va a suceder, que tenemos certeza de eso. Pero la esperanza no solamente se limita a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo trae grandes y preciosas cosas para nosotros, sus hijos. Lo primero de eso podemos pensar es nuestra glorificación. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Los que estemos con vida, seremos transformados en cuerpos nuevos. Es lo que dice 1 Corintios 15. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos. Y los muertos en Cristo serán resucitados, serán transformados, y nosotros que estemos con vida seremos transformados. O poniéndolo en palabras de Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Juan también nos ayuda con esto, nos describe cuál va a ser lo que nos va a suceder cuando venga el Señor Jesucristo. Y acompáñeme para que usted sea testigo de esta lectura en 1 de Juan capítulo 3, versos del 1 al 3. 1 de Juan capítulo 3, versos del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta, esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, otra de las implicaciones de nuestra esperanza es esa glorificación, o en palabras de Juan, es que llegaremos a ser semejantes a Él. Otra implicación de la esperanza también es que recibiremos nuestra herencia. 1 de Pedro capítulo 1, versos 3 al 5. 1 de Pedro capítulo 1, versos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Y yo podría darle, y podríamos quedarnos aquí en muchas de las manifestaciones o implicaciones de esta esperanza, a la cual nosotros, como cristianos, en la vida práctica debemos de gozarnos. Nuestra complacencia debe de estar en la esperanza. Y aquí es importante entonces que señalemos un problema que yo ya he venido mencionando. Pablo nos está dando ese mandato: gocémonos en la esperanza, que nuestro contentamiento esté únicamente en esa esperanza. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Y sabe por qué es que muchas veces somos tan afligidos y tan atribulados y tan vencidos por las situaciones, por las personas, por las cosas materiales, por las circunstancias? Es porque nosotros somos muy débiles en poner nuestro gozo en la esperanza. Quiero leerle una frase
de C.S. Lewis, el autor del famoso libro de las Crónicas de Narnia. Él escribió un libro que se llama El peso de gloria, y él habla acerca de las aflicciones que hay en este tiempo presente y de la gloria venidera. Y vean lo que él dice, que creo que es muy oportuno para esto. Dice: si recordamos las claras promesas de recompensa y su asombrosa naturaleza tal como están expuestas en el Evangelio, parece que nuestro Señor no considera muy fuertes nuestros deseos, sino extraordinariamente débiles. Somos criaturas endebles, flojas. Nos divertimos con la bebida, el sexo, la ambición, e ignoramos el goce infinito que se nos ofrece. Como niños ignorantes empeñados en seguir haciendo pasteles de barro en un lodazal por su incapacidad para imaginar lo que significa el ofrecimiento de pasar un día de fiesta en el mar. Somos muy fáciles de contentar. Nosotros nos contentamos con las cosas terrenales, con las cosas circunstanciales, con las cosas materiales, con las personas que son personas que pueden fallar. Pero no sabemos que el Señor nos ofrece una esperanza que no tiene comparación. Imagínense la comparación que pone aquí: un niño jugando con barro en un lodazal, sabiendo que eso puede traer cosas insalubres, puede traer cosas malas, y se le está ofreciendo todo un viaje en la playa a jugar con la arena del mar. Esa es una comparación que creo que nos pone muy en perspectiva de que nosotros muchas veces no tenemos gozarnos en la esperanza. Nuestro gozo, nuestra complacencia, nuestro agrado debe estar en la esperanza. Cuando sucede esto, cuando ponemos nuestro gozo en la esperanza, entonces, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 3, si tenemos tal esperanza, nos purificaremos a nosotros mismos, tal como Él es puro, de tal manera que entonces no vamos a ser perezosos, vamos a ser fervientes en espíritu sirviendo al Señor. No es así. Tenemos que vivir de esta manera. Entonces, como les digo, si queremos un motor que nos impulse a vivir de tal manera, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, dejando la pereza de lado, ponga su gozo, ponga su esperanza, ponga su gozo, su contentamiento en la esperanza que es en Cristo Jesús. Ese es entonces el primer mandato que nos dice Pablo en este capítulo 12, verso 12, gozosos en la esperanza. Hay mucho más que se puede decir de esto. Déjeme decirle algo más, quiero decirle algo más. Vamos un momento a 1 Corintios capítulo 15, antes de pasar al siguiente. Creo que esto es muy importante. 1 Corintios capítulo 15 y verso 58. Es un versículo que conocemos mucho, nos agrada mucho, nos agrada que nos lo citen, nos agrada citarlo. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ¿cuál es el contexto de este versículo? Lo que está diciendo Pablo anteriormente a este versículo, si nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esperanza. Como tenemos una esperanza, dice Pablo, así que, teniendo esa esperanza, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque si tenemos nuestra diligencia, sirviendo al Señor, no perezosos, gozosos en la esperanza, sabemos que tenemos recompensa en los cielos. Esa es la esperanza, gozosos en la esperanza, gozosos en la esperanza. Pero también nos dice: sufridos en la tribulación. Y lo primero que debo hacer con esto es aclarar que esa palabra sufridos no debe ser la traducción correcta. Si usted busca la palabra sufridos en el diccionario de la Real Academia Española, va a decir que es alguien que sufre con resignación.
Y déjeme decirle que después de lo que Pablo quiso decir con gozosos en la esperanza, no creo que esto sea lo que Pablo está queriendo decir, sufridos, sufran con resignación. No hay resignación en la vida del cristiano. El cristiano no tiene ningún tipo de resignación, porque sabe que tiene una esperanza. La palabra que Pablo utiliza aquí en el griego, y voy a decírselas porque creo que es importante, es hupomeno. Es la unión de dos palabras. Hupo, que significa debajo, y meno, que significa morar. Entonces, si la unimos, sería morar debajo o permanecer bajo. Entonces, podríamos traducirlo como soportar valientemente o perseverar constantemente. La Biblia de las Américas lo traduce como soportar. Entonces la palabra mejor aquí es soportar o perseverar. Esa palabra aparece en 1 Corintios 13:7 cuando dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la palabra que aquí se está mencionando, todo lo soporta, el amor todo lo soporta. También esta palabra es la palabra que aparece en Mateo capítulo 10, verso 22, cuando Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverancia. Entonces, una mejor traducción de esta frase no es sufridos en las tribulaciones o en la tribulación, sino más bien perseverantes en la tribulación, constantes en la tribulación. Esta palabra también es un verbo. Este verbo también es activo y este verbo también es presente. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir? Que este verbo tiene las mismas características que el verbo que vimos de gozarse. Gozarse debemos de hacerlo activamente, debemos de hacerlo en el presente, de igual manera en la perseverancia, es algo que debe ser en el presente, es algo que debe ser activo, que debemos de procurar hacerlo. ¿En qué debemos de ser perseverantes? En la tribulación. La palabra tribulación puede traducirse también como aflicción, significa principalmente recibir una presión, algo que abruma el espíritu. Es algo que trae aflicción a nuestra alma, a nuestra vida. Esto tiene diferentes demostraciones. Puede ser persecución, puede ser el afecto de la salud, ya sea en usted o en un familiar. Puede ser un problema familiar, puede ser un problema matrimonial, puede ser un problema laboral. Usted le puede poner muchos nombres. Pero esta es la tribulación. Entonces, dentro de ese techo de la tribulación caben muchísimas cosas que yo sé que usted y yo hemos pasado por ellas. Las tribulaciones pueden venir por distintas causas. Puede venir porque sea un ataque directo de Satanás. Si vivimos nosotros de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, déjeme decirle que Satanás no va a estar contento. Si nosotros vivimos no siendo perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor y gozándonos en la esperanza, téngalo por seguro que el diablo va a querer venir a arrebatar ese gozo con tribulaciones. Y Dios permite las tribulaciones como lo permitió con Job. ¿Recuerdan? Al final de cuentas, Satanás fue el que trajo todas esas tribulaciones sobre Job, pero Dios fue el que permitió que esas tribulaciones se dieran. Entonces debemos de entender eso. Pero también puede ser una prueba directa de Dios. Puede que tal vez Dios directamente traiga tribulación sobre una persona. Muchas ocasiones es para que esa persona levante sus ojos y vea que existe un Dios. En otras ocasiones simplemente porque Dios quiere probar la fe, así como se prueba el oro. Entonces prueba la fe y trae tribulaciones a una persona. Puede ser también en algunos casos producto de nuestra propia desobediencia, producto del pecado. Pero lo cierto, hermanos, es que la tribulación va a venir. ¿Y qué debemos de hacer en la tribulación? Perseverar. ¿Qué no debemos de hacer en la tribulación? Es importante notar aquí, Pablo no está diciendo que nosotros debemos de huir de la tribulación. No debemos de huir de la tribulación, más bien nos manda a perseverar, a persistir hasta el final. Debemos de perseverar. Y aquí traigo de nuevo la palabra, que es muy interesante. A mí me llamó la atención lo que esa palabra significa. Significa morar debajo. Y yo me imaginé, cuando vi esa palabra, yo me imaginé una lluvia y alguien que en lugar de huir de esa lluvia y ponerse en el techo, más bien atravese el camino que tiene que atravesar en esa lluvia. La lluvia siendo la tribulación, el camino, la vida que usted lleva y tiene que atravesar ese camino. Eso es lo que yo veo, una imagen que nos ayuda a entender lo que Pablo está queriendo decir aquí.
Una buena pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos perseverar en la tribulación? Y yo estoy seguro, lo he visto, lo he vivido con algunos de ustedes en estos días, lo he escuchado. Yo estoy seguro que estamos pasando tribulación, estamos pasando aflicción. Y Dios hoy nos está diciendo que debemos de perseverar en esa tribulación, en esos conflictos, en esas enfermedades, en esas faltas, en todo eso, debemos de perseverar en la tribulación. Quiero darle algunos principios que nos ayudará a perseverar en la tribulación. Y creo que es importante porque aquí Pablo nos está diciendo, perseveremos en la tribulación, y quiero mostrarle algunos principios. Lo primero es que debemos de tener claro que la tribulación vendrá. Si usted no tiene tribulación en estos momentos, lo primero que tiene que tener claro es que la tribulación va a venir. Si usted es hijo de Dios, usted va a tener tribulación. Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción. Jesús lo dijo. Y también en Hechos capítulo 14, verso 22, Pablo hablándole a los hermanos en Éfeso, si no me equivoco, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Una de las mentiras más grandes que un pastor puede darle a una congregación es que si está en Cristo va a estar exento de tribulaciones. Esas son las farsas y las herejías más grandes que están afectando hoy al mundo evangélico. Pastores que se paran al frente diciendo que Dios quiere quitarles la pobreza, la enfermedad, las tribulaciones. Esa es una de las farsas más grandes. Y si usted ha escuchado a un pastor, si usted está viendo televisión en un canal que se llame cristiano y a usted le dicen que si usted pacta con Dios o que si usted vive para Dios o que si usted es cristiano, que usted no debe de tener tribulaciones, no debe tener aflicciones, apague el televisor, porque no es así. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es un hecho, es algo que viene. Si usted está en Cristo, si usted realmente quiere vivir la vida cristiana, va a sufrir tribulación. Vea lo que le dice Pedro a los que les escribe en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprenda. Entonces, un principio importante para atravesar y perseverar en la tribulación es saber que la tribulación vendrá. Si usted no está esperando la tribulación lo va a tomar por sorpresa y le va a hacer sufrir. Pero si usted tiene por claro que vendrán aflicción, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es algo precioso. Y eso nos lleva al siguiente punto, al siguiente principio. No solamente debemos de saber que vamos a tener aflicción, sino que debemos de también saber que Cristo padeció aflicción y tribulación. De hecho, si tenemos tribulación y si tenemos aflicción es porque Cristo padeció primero. Cristo fue el que llevó la mayor y más grande aflicción y tribulación que jamás nadie ha tenido. La tribulación y la aflicción que usted está viviendo en ese momento, por más grande que sea, no se compara con la tribulación. Lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, versos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si Cristo sufrió aflicción, y Él es nuestro Señor, y el siervo no es mayor que su Señor. Si Cristo sufrió aflicción, tengamos por cierto que también nosotros, como seguidores de Cristo, vamos a tener aflicción, vamos a tener tribulación. Pero esta perseverancia que Cristo tuvo a través de la aflicción es lo que nosotros nos debe de motivar y saber que si Cristo ya sufrió, nosotros también podemos perseverar en medio de esa tribulación.
cuando nosotros vemos la vida de estos hermanos, los que escribieron el Nuevo Testamento, vamos a ver que ellos se gozaban en las tribulaciones, que ellos atravesaban tribulaciones, que ellos decían hacia sí mismos, yo soy un... Pedro hablando en capítulo 5, verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Y por eso entonces Pedro animaba más bien a sus lectores a que también perseveraran. Vea lo que dice en 1 Pedro 4, 12 y 13, ya les leí el primero, pero ahora les leo el 13 también. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos en los padecimientos de Cristo, porque cuando padecemos nosotros, cuando sufrimos tribulación, estamos también poniéndonos en los mismos padecimientos de Cristo. Como Pablo diría, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, le dice a los colosenses, y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo se gozaba en las tribulaciones, se gozaba en las aflicciones, porque dice, con estas tribulaciones cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo. De igual manera, entonces, Pablo también animaba a sus lectores y nos anima a nosotros a que perseveremos en la tribulación. Pero no solo eso, Pablo también mencionó que los sufrimientos, los padecimientos son una marca de aquel que es hijo de Dios. Es una marca distintiva. Romanos 8, 17 dice, si hijos somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De modo que entonces el sufrimiento de Cristo y cómo Él perseveró es para nosotros una motivación, un principio importante para atravesar nosotros también y perseverar en la tribulación. Vayamos un momento a Hebreos capítulo 12 para cerrar este principio. Hebreos capítulo 12, versos 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y miren lo que sigue a continuación, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Jesús ya lo hizo. Jesús ya resistió hasta la sangre combatiendo contra el pecado y lo venció. Y nosotros tenemos que seguir ese mismo camino, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que seguir ese mismo camino de Jesucristo. Pero hay otro principio. No solamente debemos de esperar que la tribulación va a venir. No solamente también debemos de ver que Cristo ya padeció y que nosotros debemos de seguir ese mismo camino. Sino que también, y creo que es importante, es que otros hermanos también sufren. Una de las cosas que muchas veces pasa cuando alguien sufre es que se ensimisma y piensa que se hace una víctima y piensa que solamente yo soy el que sufro. Y todos tienen entonces que buscarme a mí y consolarme a mí. Pero una de las cosas que ayuda a perseverar en la tribulación es que otros hermanos también sufren. Vean lo que Pedro nos dice en 1 Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La tribulación no es algo que le viene solamente a usted. No es algo que le ha venido solamente a usted y le vendrá solamente a usted. Es algo que todos aquellos que quieren vivir piadosamente van a recibir. Por lo tanto, nos ayuda y nos sirve de consuelo. Y podemos acudir
a pedirle consejo a aquellos que tal vez ya han atravesado situaciones difíciles. Esto entonces es de manifiesto que tener compañerismo entre hermanos, el compañerismo que hay en la iglesia, es de vital importancia a la hora de sufrir tribulaciones. Otra de las acciones que mucha gente tiene cuando tiene tribulaciones es que no lo cuenta a la iglesia, no lo menciona a la iglesia y más bien se aparta. Y muchas veces dicen, es que yo no quiero cargar a los hermanos, más bien yo le diría, cargue a los hermanos con sus aflicciones, porque para eso están los hermanos en la fe, para orar unos por otros, para gozarnos con los que se gozan, para sufrir con los que sufren. Esa debe ser la actitud. Nosotros debemos de entonces saber que en la tribulación otros hermanos han pasado, están pasando o pasarán aflicciones, de tal manera que entonces nosotros podemos orar, podemos traerlo a la oración. Y un último principio, no siendo este el completo, es que debemos de esperar que va a venir la tribulación. Debemos de saber que Cristo ya padeció, debemos de saber que otros hermanos también han padecido. Y también podemos poner en una balanza nuestra tribulación y nuestro sufrimiento con la gloria que ha de venir. Si entendemos entonces que las tribulaciones son inevitables, que Cristo ya las padeció, por lo tanto nosotros las vamos a padecer, que como los otros hermanos las padecen, nosotros también las padecemos. Para perseverar debemos de compararlas con la gloria venidera. Pablo dijo en Romanos 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Me interesa mucho esta frase. Las aflicciones presentes no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Eso es como que yo les diga a ustedes, hermanos, vamos a comparar la cantidad de agua que hay en este vaso con la que hay en el océano. ¿Es algo comparable? No es algo comparable. En lo absoluto, es algo que no siquiera se debe de pensar. Es algo que es inmensamente grande. Las aflicciones que usted pueda tener en este tiempo presente no son siquiera comparables con la gloria que en Cristo se ha de manifestar. Nada comparables. Cuando entonces nosotros vemos las tribulaciones desde esta perspectiva, desde la perspectiva de que son cosas que vienen, desde la perspectiva de que Cristo ya padeció, de que los hermanos han padecido y que no tienen comparación con las cosas venideras, déjeme decirle, vamos a perseverar en las tribulaciones. Y vamos a decir junto con Pablo, y aquí quiero que me acompañen a 2 Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Hay algo que me asombra a mí de Pablo. Pablo sufrió, Pablo tuvo tribulación tras tribulación. Y en 2 Corintios capítulo 4, versos 16 al 18, vean lo magnífico que dice Pablo. Dice Pablo, por tanto, no desmayamos. Pablo no está diciendo, no, ahora somos perezosos porque no hay nada. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Devolvámonos un momento al verso 17. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea. Vean lo que Pablo está diciendo. Está diciendo que la tribulación que está teniendo tiene dos características. Es leve y es momentánea. Si buscamos el contexto en el que Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 8, él les dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vea, esa era la tribulación. Fueron atribulados más allá de nuestras fuerzas y aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero dice Pablo en el verso 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Por eso porque Pablo tenía su gozo puesto en la esperanza, Pablo entonces atravesaba las tribulaciones y él decía, esta tribulación para mí es leve y es momentánea.
porque no tiene comparación con la gloria que ha de venir. Entonces, de esa manera, Pablo dice, no desmayo, sigo adelante, persevero. Y eso es lo que entonces Pablo nos está queriendo decir aquí en Romanos capítulo 12, verso 12, perseverantes en la tribulación. Quiero amarrar esto con lo que acabamos de decir, gozosos en la esperanza. Note que primero dice gozosos en la esperanza y después dice sufridos en la tribulación o perseverantes en la tribulación. Porque ¿sabe qué? Primero viene, Pablo no puso estas cosas simplemente al azar, primero viene estar gozosos en la esperanza. Y si estamos gozosos en la esperanza, si estamos realmente complacidos en que nuestra esperanza está en Dios, en las cosas que Él ha de traer, la perseverancia en las tribulaciones va a ser algo hecho, va a ser un hecho, va a ser palpable. Pero si nosotros le diéramos vuelta, si nosotros decimos, bueno, tenemos que ser perseverantes en las tribulaciones, entonces vienen las tribulaciones y ahora sí vamos a esperar, vamos a tener nuestro gozo en la esperanza, no es el orden correcto. Debemos de estar constantemente gozosos en la esperanza, constantemente perseverantes en la tribulación. Y me queda uno más, pero lo voy a dejar para la semana próxima. Constantes en la oración. Si lo vemos esta mañana, voy a pasar muy ligeramente por él. Y esto es un tema que no debe ser ligero. Porque si hay uno de los elementos definitorios en la vida práctica del cristiano, es la oración. Y no la oración superflua o superficial. Es la oración constante, perseverante. Y eso quiero que lo veamos la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos has dado en tu palabra grandes cosas. Señor, tu palabra es viva, es verdadera, es completa, Señor. Y oh Señor, si yo pudiera darle a entender a mis hermanos una cosa, es que tu palabra es la verdad. Tu palabra es la lumbrera a nuestro camino, la lámpara que ilumina nuestros pies. Y en nuestro caminar debemos de guiarnos por ella. Y Señor, palabras que muchas veces son pasadas por alto, como gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, hoy para nosotros, y puedo hablar en lo personal, vienen a ser tan vivas, tan importantes. Y es mi deseo, Señor, que también lo sea en la vida de mis hermanos. No ignoro que pasan aflicciones, que pasan tribulaciones, pero Señor, me entristece ver que muchas veces cuando pasan aflicciones y pasan tribulaciones, lo que hacen más bien es alejarse de vivir la vida cristiana. Señor, te ruego que tú traigas a nosotros la convicción de que vivir la vida cristiana es la única manera que traerá los beneficios de la vida cristiana. Te ruego, Señor, que tú hagas esa obra en nosotros, aplicando tu palabra a nosotros por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.